Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santa María de Ferreira, ayuda a nuestra fe. Abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Bien, pues la clase de hoy, que es la escena principal, va a ser la oración en el huerto, pero antes de entrar en el huerto, vamos a ver un poquito cómo es la vida de Jesús, maestro de Nazaret, para que podamos un poco entender después la meditación que voy a hacer sobre la oración en el huerto. Yo esta meditación en algún momento también la he titulado Adán y Jesús, pero bueno, de momento, eh, porque veréis que en el huerto de los olivos va a estar Adán detrás, ¿eh? También él está en un jardín, Adán, al comienzo de la historia, en el origen. Pero primero vamos a ver a Jesús que recorría las calles llevando la luz de la palabra a los hombres, la luz de la Torá, porque los hombres vivían en tierras de sombra. Yo estoy convencida de que la luz de la palabra de Dios hoy la necesitamos tanto como en el primer siglo, en el tiempo de Jesús, porque hay las mismas sombras o más si queréis, ¿eh? Su tarea como rabí, como maestro, era transmitir, interpretar, exponer y aplicar la Torá a todas las facetas de la vida. Es decir, acercar la palabra de Dios a los hombres y para acercarla aplicándolas a la vida. Esta era la misión de todo maestro de Israel, por eso él pasa eh, por el tiempo del ministerio público, pasa haciendo este servicio a su pueblo. Y esto al maestro le obligaba a un contacto asiduo con la Torá, para ver los diferentes sentidos que tenían los textos sagrados. Por eso Jesús, en un momento determinado, en función de esta misión que tiene como maestro de Nazaret, en un momento determinado dice, habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Era la expresión que utilizaban los rabinos, los maestros en aquella época, para aplicar la palabra a la vida concreta en la que estaban, no para tirar la ley por tierra. Él ponía a contraluz, si queréis, las palabras de la Torá con la enseñanza de actualizarla que él iba dando. No abolía ni una tilde de la ley, sino que la utilizaba como apoyo, mostrando el cumplimiento en su persona. Y esa era su misión, así comenzó su ministerio público. Para ello, tenía obligación de hacer una escrutación de la palabra, sobre todo en la noche. Por eso tiene ese encuentro con Nicodemo, ya lo hemos dicho otras veces, que también es maestro en Israel, en la noche, porque era obligación del maestro escrutar la palabra durante la noche.
Y así él realizaba sus derás y actualizaba el texto bíblico para iluminar la vida diaria de su pueblo. Este era el método de todos los maestros para instruir a sus discípulos. Pero cada maestro tenía lo que se llama en hebreo midot, sus normas o sus técnicas para transmitir la palabra de Dios. Había las más antiguas, eran las 7 reglas de Gilel, que a lo mejor os suena de algún comentario que hayáis oído porque era contemporáneo de Jesús. Estaban las 13 reglas de Ismael, las 32 reglas de Eliseben Yosef Halivit. Muy bien. Con estas normas que tenían los maestros judíos, pues comparaban paralelos de los textos bíblicos para aclarar mutuamente el significado. Se llamaba esta forma de acercarse a la escritura, se llamaba filología creadora, se llamaba así técnicamente, basado en la idea de que la palabra es la realidad y cada uno de los componentes de la palabra son parte de la realidad. Por ello, el contacto entre dos palabras de un texto y de otro equivale al contacto entre dos realidades que se expresaban en esos textos. Es decir, no era nada intelectual, era buscando la luz de la realidad que estaban viviendo. Ahí solamente me voy a fijar en una regla porque nos va a ayudar para entender la oración en el huerto de los olivos. La cuarta regla de Gilel se llamaba Gezerá Shawah o analogía verbal, que era muy utilizada por todos los autores bíblicos, todos los del Nuevo Testamento, todos. En dicha regla, cuando dos textos bíblicos coincidían en una palabra, lo que se afirmaba en uno se puede atribuir al otro. Ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Pero el objetivo no era demostrar una doctrina, no era una técnica para desarrollar una teología, sino para iluminar el sentido de los acontecimientos de la vida diaria. Por ejemplo, San Lucas, en el capítulo 10, del verso 25 al 28, relata la enseñanza del amor, ¿no? Porque hay un maestro de Israel que le pregunta, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le contesta, pues, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Y le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Fijaos, aquí se unen dos textos según esta técnica de la analogía verbal con la palabra amar. Aparece Deuteronomio 6:5 que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y se une a Levítico 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandatos estaban separados en dos libros diferentes, Deuteronomio y Levítico. Y en este momento de la vida de Jesús, en este diálogo con este maestro de Israel, se van a unir esos dos textos que se van a iluminar y se van a completar, si queréis. Es decir, el amor completo, 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 perfecto, acabado, es amar a Dios y amar al prójimo.
Y a continuación de este amar al prójimo, Jesús es cuando empieza a desarrollar la parábola del buen samaritano, como queriendo poner un ejemplo de ese amor, como mostrando que la vida es un camino que discurre entre el vendar las heridas o dar un rodeo con indiferencia para seguir mi camino sin que nadie me lo altere. O amo y vendo las heridas, y eso es amar a Dios y al prójimo, o no amo y entonces doy un rodeo para que nadie me altere la vida. La parábola viene a iluminar plásticamente el mandamiento del amor, que primero es definido con dos textos análogos, que ya os lo he dicho, Deuteronomio y Levítico, unidos por el verbo amar, que es el que sostiene la vida. Nuestra existencia está sostenida por el amor, este amor completo a Dios y al prójimo. Este amor se va a ver en el huerto de los olivos. Ahora lo vamos a ver poquito a poco. Para descubrir estos paralelismos en la escritura, la escucha tiene que ser muy atenta a las palabras del texto. Y así, por ejemplo, lo refleja Jesús en la parábola del rico Pulón y del pobre Lázaro, que esta parábola en boca de Abraham dice, tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. Es decir, se nos ha dado la capacidad de tener una vida plena partiendo de la escucha, acogiendo la palabra de Dios, que es la semilla buena que hace germinar este amor completo en nosotros. Una semilla que tenemos que regar, que hay que arar la tierra y oxigenarla, etcétera. Hay que arrancar a lo mejor malas hierbas, hay que cuidarla mucho porque es una semilla muy, muy frágil y delicada. Pero es lo que va a sostener la vida del ser humano. Es este cuidado de esta semilla lo que falta al ser humano de hoy, del tiempo de Jesús y de siempre para ser felices, para tener una vida plena. Por eso vamos a entrar en la escena que el Evangelio de San Lucas nos relata del el huerto de los olivos. Os lo voy a leer. Dice, salió y se encaminó como de costumbre al monte de los olivos, y lo siguieron los discípulos. Al llegar al sitio, les dijo, orad para no caer en la tentación. Y se apartó de ellos como un tiro de piedra, y arrodillado oraba diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo que lo confortaba. En medio de su angustia oraba con más insistencia y le entró un sudor que caía hasta el suelo como si fueran gotas espesas de sangre. Y levantándose de la oración, fue hacia sus discípulos, los encontró dormidos por la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para no caer en la tentación. Mira a Jesús como si hubieras estado en el cenáculo. Míralo salir de la cena después de concluir su discurso de despedida y dirigirse al huerto con sus discípulos. Entra en el huerto y juzga por ti mismo con qué afecto y familiaridad habla Jesús a sus discípulos en estos momentos tan críticos.
Entrar en el huerto de los olivos es entrar en el lugar donde se realiza un misterio, el misterio de la existencia de Jesús. Aquí está todo el misterio de su vida condensado en una oración. Entrar en el huerto es entrar en el secreto del ser de Jesús, de lo más profundo de Jesús, allí donde se debate su lucha entre la vida y la muerte. Es entrar en el misterio de un Dios que encuentra al hombre en el interior de su existencia y le consuela y le sostiene como hizo con su Hijo. Nada es inútil en la vida de una criatura. No es que solo tiene dignidad y valor algunos espacios de la historia, todo el camino de la existencia completo tiene valor de misterio y de vínculo con Dios. Algunos autores dicen y de lazo con Dios, pero expresa ese vínculo profundo de que la vida nos viene de Él y de que somos de Dios en la vida y en la muerte. En el huerto de los olivos está haciéndose presente que Cristo Jesús es de Dios, es de su Padre y ama a los hombres hasta ese punto de derramar gotas espesas de sangre, tomando el sufrimiento de toda la humanidad. En la vida de Jesús cada detalle es valioso para que lo conozcamos y para que lo conozcamos en su misterio de humanidad. Y así podamos de verdad adherirnos a Él y seguirle a Él. Jesús en esta escena lucha con uno de los nudos de la existencia más duros, que son la muerte y la angustia que esto produce. Y esta lucha es de todo hombre, de todos nosotros. Sus palabras están cargadas de humanidad. En ella brilla la encarnación, el misterio central de nuestra fe. El Verbo se hizo carne hasta el final, hasta la muerte. Si te paras, te darás cuenta que solo San Lucas dice que fue al huerto según su costumbre, remitiendo así a otro capítulo anterior que decía: durante el día enseñaba en el templo y por la noche se retiraba al monte llamado de los Olivos. La noche la pasaba en el huerto de los Olivos. Era su lugar, el espacio del encuentro cara a cara con su Padre, el lugar de descansar y pasar la noche en la oración de Dios. Este lugar, aparte de quietud y de escucha orante, nos es necesario a todos. Es la primera lección que nos da Jesús, nuestro Maestro. Y Jesús también lo necesitaba porque era hombre, asumió toda la humanidad nuestra. Y la prueba del huerto la supera perseverando en la oración. Y no solamente perseverando en la oración, decía Martini, y dejándose confortar por Dios y abrazando su voluntad. Estos tres pasos son necesarios en toda prueba. Perseverar en la oración, dejarse confortar por Dios y abrazar su voluntad. Ha llegado la hora de que uno de los suyos le va a entregar y otro le va a negar y todos le van a abandonar, menos su Padre. Por eso anteriormente él ha dicho: el que me envió no me ha dejado solo.
Considera esta lucha de agonía de Jesús, decía Martini, reflexiona para vergüenza de nuestra impaciencia, cómo Jesús suplica paciente, insistentemente, con paciencia en el huerto. Cabe preguntarse, ¿quién soy yo ante mi Señor que sufre? ¿Soy de los que, invitados a velar con Él, se duermen y cierran los ojos a la realidad y se dejan vencer por la tristeza? Dice Lucas que estaban dormidos por la tristeza. O yo me sacudo la tristeza y persevero velando en la oración, porque la tristeza no me deja velar con Jesús. Es el momento de iniciar la pasión y Jesús, cargando con los pecados de la humanidad, se postra en la oración, en el huerto de los olivos, y es una oración intensa hasta el extremo. Literalmente el evangelista dice, y sumido en agonía, insistía más en su oración. Su sudor se hizo como lágrimas espesas de sangre que caían en tierra. En este pequeño verso, es el verso 44 del capítulo 22 de Lucas, hay un tesoro escondido. Hay tres palabras que son únicas. Son apas legómeno, significa son únicas y no aparecen en otro sitio. La palabra agonía, la palabra sudor y la palabra lágrimas espesas. Pues estas tres palabras van a ser claves para que entendamos esta escena. San Lucas entra en detalles de la escena que otros evangelistas no muestran. Utilizando estas palabras únicas, el autor nos invita a indagar, a buscar en la escritura, a ver dónde aparece en otro lugar de la escritura agonía y dónde aparece sudor y ponerlo en relación. ¿Dónde aparecen lágrimas espesas? ¿En quién está pensando el autor al describir la oración de Jesús en el huerto? ¿En qué otro sitio de la escritura aparece la palabra sudor? Vamos a coger esa primera. Porque si descubrimos ese lugar, hemos descubierto, decía Antonio Rodríguez Carmona, una mina de oro, de donde sacar nuevos significados de la oración de Jesús y de su persona en aquella oscura noche en el huerto. Solamente aparece la palabra sudor en otro lugar de la Biblia, aquí y en otro único lugar de la Biblia y en ningún otro sitio. Por lo tanto, esos dos sitios están relacionados. Aquí, en la oración del huerto y en el libro del Génesis, cuando Dios habla a a Adán tras la caída y le dice, comerás el pan con el sudor de tu rostro, comerás el pan hasta que vuelvas al suelo, que es Génesis 3:18. Siguiendo la técnica de la analogía verbal que hemos dicho al principio de la clase de hoy, los textos de Génesis 3:19 y Lucas 22:44 están relacionados con lo que se llama una inclusión semita. Es como si un arco inmenso los relacionara al principio de la Biblia y casi ya al final. El Evangelio de Lucas no es el final de la Biblia, pero es muy avanzado el Nuevo Testamento. Los rabinos explican con gran belleza este diálogo primordial entre el Creador y Adán, que ya ha caído. Este se sobresaltó de dolor cuando se vio relegado al nivel de los animales tras su transgresión, tras su pecado, ya que Dios le dijo, maldito el suelo por tu culpa, comerás hierba del campo.
comerás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra. Eso dice el libro del Génesis. Y los rabinos dicen, ahí Adán tuvo un gran dolor, porque comerás hierba del campo, ha sido relegado al nivel de los animales. Dios lo había preparado todo para Adán en el paraíso. Había elegido la hora de nona, dicen los sabios de Israel, para crearle después de todos los animales, como corona de toda la creación. Y he aquí que le relega al nivel de los animales. Es cierto que había pecado, pero ¿por qué se veía reducido a ser un animal? Entonces Dios comprendió la lógica de Adán y su dolor y le explicó la diferencia entre él y los animales. Le dijo Dios, él comería el pan con el sudor de su rostro, cosa que los animales no pueden. Adán entonces se tranquilizó. No era un castigo, comerás el pan con el sudor de tu rostro, sino una marcada diferencia con los animales. Y Dios así le hizo comprender la transgresión que acababa de vivir y la nueva economía entre él y Dios. Desde esta sensibilidad judía, el ganar el pan con el sudor del rostro no es una maldición, es un ejercicio de una paternidad superior a la de los animales. Y al inicio es ser padre, en un lenguaje, si queréis, más actual. Y al inicio del relato de la pasión de Jesús, el evangelista está haciendo oír en el Evangelio la voz de Dios que resonaba en el Génesis, la vocación de Adán, ese ganar el pan con el sudor de su rostro, resuena en el Evangelio como una especie de perfeccionamiento del hombre Jesús, plenitud de Adán. El primer Adán ha recorrido un camino largo y en la plenitud de los tiempos ha llegado a nosotros un nuevo Adán, Jesús. De esta forma el evangelista va abriendo el oído de la comunidad a la unidad de toda la Biblia. Esta unidad resuena siglos más tarde en una lección divina de San Efrén, siglo IV, que hace de la oración del huerto de los olivos, y dice San Efrén, le sobrevino un sudor como de gotas de sangre, dice el evangelista, él suda para curar la enfermedad de Adán. Con el sudor de su rostro, dice el Señor, comerás tu pan. Y con este jardín permanece en oración para devolver a Adán el jardín que había sido suyo. Jesús en el huerto está ganando el paraíso para sus hijos, el pan para sus hijos, con el sudor de su frente. Ya los padres de la iglesia, San Efrén, así lo interpretaban. Del huerto de los olivos se abre para nosotros un camino de vuelta a nuestro jardín primero, el de la comunión con Dios y con la humanidad. Por eso San Ambrosio de Milán exclama agradecido contemplando este huerto. Él también, San Ambrosio, entró en esta escena y la oró. Y dice, para mí no hay otro pasaje en el que admire más su amor y su majestad, pues su entrega a mí no hubiera sido tan grande si no hubiera tomado mis sentimientos. Así pues, no hay duda que sufrió por mí, aquel que nada propio tenía por lo que pudiera sufrir, y dejando a un lado la felicidad de su eterna divinidad, se dejó dominar por el tedio de mi enfermedad. Él ha tomado sobre sí mi tristeza para comunicarme su alegría y descendió sobre nuestros pasos hasta la angustia de la muerte para llevarnos sobre sus pasos a la vida.
Jesús con su oración intensa abre la puerta del huerto y tira de nosotros hacia lo alto, hacia la voluntad del Padre, para volvernos al paraíso. Esto es lo que el sumo sacerdote de Israel hacía. Por eso posteriormente la carta a los hebreos va a hablar de Jesús como el sumo sacerdote único. Ningún otro sumo sacerdote hay como él. Llevar al ser humano con sus sufrimientos a la altura de Dios. Nos está subiendo a Dios porque Él ha bajado a nuestra agonía. Esta función del sumo sacerdote es lo que el autor de la carta a los hebreos actualiza diciendo: todo sumo sacerdote escogido de entre los hombres está puesto para representar a los hombres en el culto de Dios. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Eso está en el capítulo 5 de la carta a los Hebreos. Jesús toma en su ser nuestros sentimientos, nuestros temores, nuestras angustias, nuestras tristezas, desplegando su sacerdocio. Ya está realizando su sacerdocio en el huerto de los olivos. Al extremo lo va a llevar en la cruz, hasta derramar la última gota de sangre, pero comienza a derramar la sangre en el huerto de los olivos y suplica a su Padre que acoge su oración. ¿Y sabéis por qué lo acoge? No librándole de la muerte, sino confortándole con un ángel que le sostiene. Esta es la señal de que Dios nos escucha, no que nos libra de la muerte, que es la puerta estrecha que hemos de pasar, y muchas pequeñas muertes a lo largo de la vida, sino que nos conforta. Esta es la forma de actuar de Dios. Y así lo contemplaron los primeros cristianos. Por eso la Iglesia en el tiempo de la Cuaresma nos invita a contemplar también la pasión. El paralelismo entre Adán y Jesús es nuestro paralelismo con Él. Es un agua cristalina, este huerto, donde podemos vernos reflejados con claridad. Ciertamente Adán tiene que volver al polvo, pero antes tendrá que ganar el pan con el sudor de su rostro. Nosotros también, pero no como maldición. Dios no nos maldice, sino como paternidad superior a los animales. Jesús ha tomado nuestros sentimientos en su humanidad y antes de pasar por el polvo de la muerte, también gana el pan de los hijos en el huerto de los olivos, pero con el sudor de sangre, que la sangre en la Biblia es la portadora de la vida, que va a donar a los hijos, a todos nosotros, porque la sangre es la vida. Comienza a darla en el huerto de los olivos. Bueno, y muchísimo más. Lo que pasa que hemos de pasar, para que no se nos vaya la hora, a las lágrimas. Entonces, como los exploradores de la tierra prometida, ahora dirigimos nuestros ojos a toda la escritura buscando un lugar donde aparezca. ¿Veis cómo estoy haciendo una lección divina en voz alta? Para que veáis cómo tenéis que hacerla. Vamos a explorar buscando un lugar donde aparezca esta expresión lucana, un tiro de piedra, porque dice que se apartó, ¿no?, de los discípulos como un tiro de piedra y arrodillado oraba a su Padre, unido al vocablo lágrimas. Lo hemos encontrado en el libro del Génesis, en el relato de la huida de Agar con su hijo Ismael al desierto de Berseba. Agar llega al desierto huyendo de Sara, la mujer de Abraham.
El relato bíblico dice así, lo voy a leer para que lo tengáis en el oído, es el capítulo 21 del Génesis 15-19, dice, cuando se agotó el agua del odre, refiriéndose a Agar, colocó al niño debajo de unas matas, se apartó y se sentó a solas a distancia de un tiro de arco, diciendo, no puedo ver morir al niño. Se sentó aparte y alzando la voz rompió a llorar. Dios oyó la voz del niño y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del chico, allí donde está. Levántate, toma al niño y agárrale fuerte de la mano, porque haré que sea un pueblo grande. Dios le abrió los ojos y vio un pozo de agua. Ella fue, llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Se le había agotado a Agar el agua del odre, dice el Génesis. Estaba en una situación sin salida. Sin agua en el desierto no se puede vivir. Está, por tanto, Agar frente a la muerte. ¿Os suena algo del huerto de los olivos? Acorralada por la muerte, como Jesús en la noche del huerto, está acorralado. Jesús y Agar se alzan en la escritura para hablarnos a nosotros hoy. Dios escuchó el llanto de Agar y el lloro del niño y mandó un ángel para alentarla y mostrarle un pozo de agua que le sacie su sed más profunda. También a Jesús, un ángel le confortaba en sus sufrimientos. Aquella noche tremenda de oración en el huerto. Dios no es sordo a las súplicas de los indefensos. Siempre escucha y consuela, acompaña y abre horizontes. Tanto Agar como Jesús se separaron un tiro de piedra, Jesús de sus discípulos, Agar del niño, o un tiro de arco para suplicar el auxilio de Dios, que son expresiones sinónimas. Un tiro de piedra, un tiro de arco son expresiones hebreas sinónimas. Por eso los dos textos están conectados y evocan la vigilancia de una madre que vela por su hijo, Agar velando a Ismael. Y en el huerto de los olivos, ¿quién vela? Jesús, que vela por sus discípulos, que eran considerados como sus hijos. Porque en la última cena, los discípulos de un maestro de Israel eran considerados como hijos. Pero en la última cena es que Jesús le dice pequeñuelos, tecno, que es la palabra que me queda mucho que deciros. Pequeñuelos míos, hijitos míos, no dice otras traducciones. La palabra es tecno, que es la palabra griega que la madre que acaba de dar a luz le dice a su hijo para darle la bienvenida a la vida. Hijito, pequeñuelo, es un diminutivo. Jesús ha tratado así a sus discípulos, como pequeños, como hijitos. Y ahora en el huerto de los olivos está velando como una madre. Vela por sus hijos, haciendo presente las entrañas de misericordia de Dios, las entrañas maternas de Dios. En el huerto de los olivos no solo está el desgarro de la traición, no siempre nos quedamos con eso, porque es donde le detiene y donde aparece Judas para darle un beso. Pero esta escena también entraña una ternura materna, la de unos ojos que velan maternalmente por la vida del hijo y unas lágrimas de una madre que confiesa la impotencia humana ante el sufrimiento, para que pueda intervenir Dios
Esto solo se descubre si se releen las dos escenas juntas, la del huerto y la de Agar, que os invito a orar y a leerlas juntas, igual que las otras dos, la del comienzo, la de Adán y Jesús, ¿eh? Hay un mensaje que la noche de Jesús susurra a la noche de los hombres: velad, velad. Esta invitación a la vigilancia que brota de la oración de Jesús y del llanto de Agar es un mensaje permanente para todos los tiempos y en todas las generaciones, porque la somnolencia de los discípulos es el problema de toda la historia. Cuando el mundo exiliado, es decir, viviendo fuera de Dios, lejos de Dios, come el pan de la aflicción, la tristeza adormece su alma, se sumerge en la insensibilidad ante todo el mal, se vuelve indiferente con un corazón de piedra y se niega a luchar por la fuerza de la oración y el abandono a las manos de Dios. El eco de los autores de la época patrística en esta escena bíblica es impresionante, impresionante. A Orígenes le tocó el corazón el que Dios abriera los ojos a Agar y viera un pozo de agua. Y él comenta: prestemos atención también nosotros, porque a menudo estamos alrededor del pozo de agua viva, es decir, alrededor de las escrituras divinas, y erramos en ellas. Tenemos los libros y los leemos, pero no captamos el sentido espiritual y su mensaje. Por eso se precisan lágrimas y la oración incesante para que el Señor abra nuestros ojos, puesto que también aquellos ciegos que estaban sentados en Jericó, si no hubieran clamado al Señor, no habrían sido abiertos sus ojos. El huerto de los olivos, y ya termino para no cansaros, nos invita a intensificar nuestra oración. Y en este tiempo de Cuaresma, mucho más. Cuanto más recios y atribulados son nuestros tiempos, más tenemos que intensificar la oración. Jesús como Agar derramaron lágrimas y como Adán pasa por el sudor para ganar el pan de los hijos. Son muchos los lazos que unen el pueblo de la Torá con Jesús. Aprendamos a conocer a Jesús descubriendo a su pueblo. Para Israel, las lágrimas tenían un sentido diferente al nuestro. Los sabios de Israel, para nosotros quizás las lágrimas son sensiblería o signo de debilidad, o para un hebreo nada de eso. Los sabios de Israel dicen: no te avergüences de llorar alguna vez, porque llorar es la confesión de una impotencia salvadora que va a permitir la intervención de Dios, que llevará consigo la solución de tu problema. Es la confesión de una impotencia salvadora. Yo lloro porque estoy impotente, ¿no? Estoy acorralado, ¿no? Ante la muerte en el huerto de los olivos. Pero es una impotencia salvadora porque me abro a la intervención de Dios. Confío en que Dios me sacará. Las lágrimas, por tanto, para un hebreo no son sinónimo de derrota o de debilidad o de tristeza. Es una confesión de fe en Dios, ¿eh? Y de auténtica realidad mía, de debilidad y de impotencia. Significa que en un momento dado hay otro distinto de mí que tiene mi solución y se llama Dios. Y entonces rezo. Eso dicen la Gemara, ¿eh? Es uno de los tratados hebreos.
Las lágrimas para un judío, y Jesús lo era, es parte de la oración del desvalido. Así que si estás desvalida o desvalido, pues genial, estás en el momento oportuno de orar y expresión de apoyar la vida solo en Dios y en su palabra. En el Huerto de los Olivos, la humanidad de Jesús se revela como el lugar de la oración intensa, de la custodia y de la vela de los pequeños. Jesús velaba por ellos. El lugar donde lucharon vida y muerte. Y la muerte fue vencida por la fuerza de la humildad y de las lágrimas en la aceptación a subir a Jerusalén. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Para entrar en la muerte y desde dentro de ella hacer germinar la semilla de eternidad que el Creador había depositado en la humanidad desde el principio, desde Adán. Tienes una semilla, tú tienes una semilla de eternidad dentro de ti que necesitas dejarla desarrollar. Demos pues un paso más y entremos en esta cuaresma, y es lo último que os digo, orando con estos textos y abriendo nuestro corazón a lo que a nuestro presente Dios nos quiera decir. Es una preciosa forma de irnos preparando para la Pascua. Bien, y hasta aquí la clase de hoy.